Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Rodrigo Álvarez para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Bueno, en mayo el Banco Central compró la mayor cantidad de dólares del año para fortalecer las reservas internacionales, pero esta cifra estuvo muy por debajo, más de un 60% por debajo de la cantidad de dólares comprados en mayo del año pasado. ¿Te preocupa, Rodrigo, esto? ¿Crees que puede ser un anticipo de que el dólar oficial va a tener que subir más rápido en la segunda parte del año? Mira, no solo me preocupa por la dinámica de las reservas, sino hay un dato que pasó bastante desapercibido, pero a mí me generó bastante preocupación y para mí es un foco de análisis central que pasa por que en el 2021 hubo una caída en el patrimonio del Banco Central. El Banco Central presentó un resultado negativo. ¿Esto por qué se está dando? Básicamente porque el tipo de cambio está corriendo por detrás de la inflación, por un lado, y por otro lado, que el tipo de cambio obviamente que es el que denomina las reservas internacionales del Banco Central y las expresa en pesos, y por otro lado, por el lado de los pasivos, estamos teniendo no solo el esfuerzo de la autoridad monetaria para retirar los pesos en circulación, es decir, un mayor volumen de pasivos remunerados, sino que la tasa de interés está aumentando. Entonces, mencionábamos justamente, Rodrigo, eso en el bloque anterior, ¿no? La tasa de interés de referencia del Banco Central pasó del 38 al 49% en lo que va del año. Entonces, yo creo que es el principal problema cada vez que el Banco Central tuvo un resultado negativo, un déficit cuasi fiscal, como lo llamamos nosotros. Esto es una antesala de un escenario de corrección de tipo de cambio. Entonces, acá, obviamente, esto en el marco de una inflación por encima del 60%, es... Claro, que los economistas llaman, ¿no?, la licuación de pasivos, ¿no?, a través de la inflación. Sí, la licuación de pasivos en este caso vía una suba del tipo de cambio, claro. Pero vos no podés subir el tipo de cambio con el tipo de cambio oficial con más del 60% de inflación, porque esto es echarle ni digo leña, esto es echarle combustible. Fuego al fuego. Fuego al fuego. Entonces, yo creo que si vos me preguntás cuál es mi principal preocupación de cara al segundo semestre, es esto. Es cómo el Banco Central y en definitiva economía empiezan a poner en escuadra y ordenar la política económica y sobre todo la situación del Banco Central. Bueno, por el pasado de la Argentina, ¿no?, siempre que se habla de procesos, ¿no?, de crecimiento del déficit cuasi fiscal, de crecimiento, ¿no?, de los pasivos del Banco Central, también se habla de soluciones al estilo Plan Bonex. ¿Vos creés que esto, ves una posibilidad en el horizonte de un plan de estas características? No lo veo ni viable ni posible. Yo creo que hay alternativas mejores, superadoras de esto, que requieren obviamente asumir ciertos costos. Decíamos que el camino de devaluar, que es la respuesta, si se quiere, más violenta, no es viable con estos niveles de inflación. Entonces yo creo que la autoridad monetaria va a tener que ir por otro camino, que es básicamente tratar de frenar o trabajar sobre la política de encajes con las entidades, y esto es obviamente repartir parte del ajuste, y también puede implicar bajar o tratar de frenar la oferta de crédito a tasa subsidiada, que tiene dos implicancias. Por un lado, no solo mejora también la ecuación de los bancos en un escenario donde vas a tener que subir los encajes efectivos, sino que también lo que hace es frenar la demanda de dólares, y ahí vamos al punto que señalabas. Aún en un contexto de precios internacionales récord, en los mejores meses de acumulación de reserva, porque tenés la liquidación
de los dólares de la cosecha gruesa, no estás logrando acumular reservas. Y yo creo que hay un punto también crítico en cuanto a la administración de comercio. Los niveles de importaciones son insostenibles e incluso no son compatibles con los niveles de actividad económica, donde lógicamente lo que estamos viendo es una búsqueda de comprar o acceder al tipo de cambio oficial como mecanismo de especulación, o obviamente también porque es el activo más barato que existe en la economía. Rodrigo, pero el problema también se ve agravado porque se continúa, ¿no?, emitiendo para financiar el déficit fiscal. En el mes de mayo se emitieron 180.000 millones de pesos, ¿no?, con ese fin, lo que contribuye justamente a continuar, ¿no?, agrandando esos pasivos del Banco Central. Claramente, otro de los pilares tiene que ser la consolidación fiscal. El gobierno tiene que acelerar el ritmo en la baja del déficit fiscal, precisamente para ordenar un poco más la política monetaria. Y esto no es lo que estamos viendo. Todavía vemos acciones que no están coordinadas, no vemos una aceleración en el rumbo que necesitamos, y la verdad que no hay tiempo, ya no hay tiempo para seguir posponiendo no digo ajustes, digo ordenamiento de trazos gruesos de la economía, y la verdad que me preocupa mucho. Rodrigo, hablaste del tema, ¿no?, de la escasez de dólares, y justamente el gobierno la semana pasada intentó enfrentar este tema con la flexibilización del cepo cambiario al sector energético, uno de los sectores que potencialmente puede generar miles de millones de dólares más de lo que genera actualmente, ¿no? Claramente, Vaca Muerta hoy tiene el potencial de generar una oferta incremental muy importante de dólares. Yo creo que entre 5.000 y 7.500 millones de dólares netos adicionales por año, que en este contexto de restricción externa son fundamentales, pero obviamente el sector necesita, creo que la señal del último decreto es alentadora, muestra que el gobierno entiende las ventajas de acelerar y generar incentivos en este sector, pero lógicamente el sector hoy enfrenta cuello de botella, problemas de transporte, tanto en petróleo como en gas, que hacen que la oferta no pueda crecer al ritmo que es posible técnicamente, porque no hay cómo distribuir ese gas y ese petróleo y hacer que llegue a las refinerías o que incluso se exporte. Creo que ahí el gobierno de nuevo tiene que avanzar mucho más rápidamente, y hay que entender que el sector, hoy la Argentina compite contra, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces surge una oportunidad fenomenal, porque hoy la demanda europea genera muy buenos precios y genera una oportunidad para exportar, pero la Argentina también compite con Permian, un yacimiento sumamente desarrollado, donde la inversión se realiza en dólares, se generan dólares genuinos, y la Argentina tiene restricciones y dificultades para competir en todos los frentes. Entonces necesitamos nuevamente mucho más decisión para avanzar más rápido. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre la difícil situación económica de la Argentina, los riesgos que hoy estamos enfrentando y también las oportunidades que hay en el horizonte. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.